Buenas tardes, les quería compartir un artículo que acaba de publicar el Mises Institute, un instituto de divulgación de pensamiento liberal, sobre todo enfocado en la parte económica, escrito por Christopher Hardware, que es un profesor de diversas universidades, también tiene libros publicados. Se titula ¿Cómo el gobierno hace que una pandemia sea aún más mortal? ¿Sí? Este es el título traducido. El artículo está en inglés, lógicamente, se lo voy a ir leyendo. Bueno, en los primeros días del brote, los expertos se apresuraron en Twitter para proclamar que no hay libertarios en una pandemia. Sin embargo, esta alegría por el aparente fracaso de los mercados pronto se desvaneció a medida que se acumulaba más evidencia que mostraba que la intervención del gobierno era en realidad el principal impedimento para el éxito. Desde un punto de vista económico, los canales por los cuales se acumuló el fracaso de los gobiernos fueron. Y ahí empieza a eh, enumerar una serie de puntos que se los voy a leer a continuación. Las principales razones: centralizar y restringir las pruebas. El fracaso más notorio del gobierno ha sido su enfoque de las pruebas, especialmente en países en donde las pruebas fueron altamente centralizadas, como el Reino Unido. El comando y el control sobre quien tiene derecho a realizar las pruebas y el monopolio de la infraestructura de pruebas se han combinado en muchos países para crear un resultado predecible: la escasez de equipos de prueba. Solo descentralizando y permitiendo que el sector privado haga su trabajo y responda a la demanda, como en Alemania, veremos aumentos en las pruebas tan necesarias para combatir la propagación del coronavirus. Segundo punto: barreras para el comercio de productos médicos. Los gobiernos, especialmente de los países con sistemas de salud socializados, que negocian precios más bajos para los productos farmacéuticos y por lo tanto enfrentan escasez, han sido partidarios de restringir el comercio de productos médicos. En particular, de hecho, el Reino Unido ha restringido las exportaciones de 80 medicamentos clave durante la pandemia, y otros países han instituido su propia marca de controles comerciales. En un momento en el que debe haber una focalización de grupos específicos de contagio, la reasignación global de medicamentos determinada por las fuerzas del mercado es primordial. En cambio, la ola nacionalista y proteccionista, que era fuerte antes del ataque del virus, ha triunfado una vez más y ha empeorado las cosas para el mundo en general, ya que las áreas donde se podía contener la propagación no están recibiendo los suministros que necesitan. Tercer punto: la regulación gubernamental ralentiza la innovación en productos farmacéuticos. Y explica: en cada país hay alguna agencia encargada de supervisar las pruebas y la liberación de los medicamentos. En los Estados Unidos es la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos. Acá en Argentina sería el equivalente a la ANMAT. Estas agencias a menudo operan en alguna forma del principio de precaución. Enfatiza el retraso y la recopilación de evidencia antes que se apruebe cualquier innovación. En tiempos normales, asegurar que la cura no sea, por ejemplo, peor que la enfermedad es un objetivo admirable, pero en una pandemia el cálculo se desvía ampliamente de los costos a los costos de no innovar, donde la FDA y otras agencias similares se han apartado del camino y hemos visto un progreso tangible en la lucha contra el coronavirus, o en la creación ad hoc formas de mitigarlo. Por ejemplo, piezas imprimibles en 3D para respiradores. Esto no significa abandonar el método científico, sin embargo, sí significa que debemos abandonar los aros burocráticos necesarios para los ensayos y la experimentación. Bueno, acá en Argentina había un científico de la ciudad de Tandil que estaba en tratativas, no sé en qué habrá terminado, pero estaba en tratativas de conseguir autorización de la ANMAT y del Ministerio de Salud para comenzar las pruebas de un fármaco que estaría listo para empezar la etapa experimental. ¿Sí? Estaban en esa burocracia de la que cita el autor. Cuarto punto: paralizar el sistema de precios. El desánimo desenfrenado de aumento de precios,
un término sin fundamentos en la economía, ha dado como resultado precios que no son proporcionales a la demanda. Al colocar un precio máximo en ciertos bienes, se produce escasez. Eso lo estamos viendo en Argentina a diario, ¿sí? Con los controles de precios y restricciones a la venta de algunos productos que está imponiendo el gobierno nacional. Esta escasez se ha aliviado a corto plazo por la realidad de que el volumen puede compensar parte de la abrumadora demanda. Es decir, debido a que la demanda es tan alta, algunos ingresos perdidos por la fijación de precios pueden recuperarse por volumen. Pero si los precios de los insumos cambian, esta opción estará cerrada. Por lo tanto, en nombre de ayudar a los pobres, el gobierno interrumpirá el acceso a muchos bienes justo cuando más se necesitan. Bueno, esto pareciera que estuviera hablando del caso argentino 100%. Esto es lo que estamos viendo con intervención en los controles de precios máximos que le llaman, en los que en algunos supermercados se observan faltantes de aceite, de leche fluida y demás. Y ni hablar del alcohol en gel, guantes de látex, barbijos y demás. Siguiente punto. Congelación de los mercados laborales. Casi en todos los países de Europa, pero especialmente en el área sur mediterránea, tienen una legislación de protección de empleo, lo que hace que sea más difícil despedir o contratar personal y establece precios mínimos de contratación o salarios mínimos. Incluso en los Estados Unidos el desempleo se ha disparado debido a la incertidumbre, los cierres obligatorios del gobierno y se ha exacerbado por las regulaciones sobre el empleo. En una economía de mercado más libre, tales restricciones no existirían, lo que significa que podría haber una reasignación de la mano de obra mucho más rápida, especialmente para los menos calificados que no pueden trabajar desde casa. En pocas palabras, ahora hay una gran demanda en la fabricación de productos médicos, aumentando la demanda en los servicios de entrega. Y comparativamente menos demanda de trabajadores minoristas. Por otro lado, los mercados laborales más libres significan que las personas pueden trasladarse rápidamente a las industrias que tienen demanda, sin verse atrapadas por una red de papeleo y restricciones. Esto también ayuda a la lucha contra el coronavirus, ya que la labor se dirige a las industrias de primera línea. Bueno, básicamente lo que dice es que la demanda vira o muta de ciertos sectores de la industria y del comercio a otros, como es lógico en este caso. Una línea similar a lo que plantea el autor es lo que viene planteando Spert, por ejemplo, José Luis Spert en el último tiempo, en algunos programas, y enfatiza en la necesidad urgente de desregular, aunque sea momentáneamente, el mercado laboral, de manera que pueda haber una negociación par a par entre el empleador y el empleado para evitar el quiebre de las empresas, porque de esta manera la mayoría de la gente, la gran mayoría, prefiere tener un ingreso restringido, pero constante y estable, antes de quedarse sin empleo directamente, ¿sí? Bueno, esto es lo que estamos viendo que está empezando a suceder en el país. Casi se han multiplicado por 10 la cantidad de casos en el mercado laboral donde los empleados están cobrando menos de lo que deberían cobrar, o están cobrando en cuotas o sueldo parcial. Todavía el número de despidos no crece tan drásticamente, pero esto es cuestión de tiempo, porque si actualmente se han multiplicado por 10 los casos en donde el empleado no puede hacer frente a los sueldos, esta es una situación que no puede extenderse más allá de un par de semanas, como mucho, y va a derivar inexorablemente en despidos. No hay mucha vuelta que darle. Vamos al último punto: jugar al juego de la culpa. No solo no se ha detenido el juego de la política, sino que se ha disparado hasta un punto álgido, especialmente en los Estados Unidos. El presidente Trump había intentado dar la respuesta del gobierno sobre su predecesor. Los demócratas ampliaron el proyecto de ley de recuperación con golosinas, entre comillas, al ver una tremenda oportunidad de reestructurar las cosas para que se ajustaran a nueva visión. Y los medios de comunicación han estado menos interesados
en explotar las últimas investigaciones que están surgiendo que en jugar con el presidente por su uso de la frase virus chino. Bueno, sabemos en las redes sociales y en los medios tradicionales el impacto que ha tenido el término que está usando Trump últimamente de virus chino. Yo particularmente en lo personal estoy totalmente de acuerdo que se le denomine así. El que quiera denominarle así no veo por qué no puede hacerlo. Acá en Argentina el INADI, que es el Instituto contra la Discriminación, emitió una circular y están haciendo una campaña para orientar a que la gente no le denomine esa forma aduciendo que es discriminador. Bueno, ya veremos las responsabilidades de China ante todo esto y seguramente las consecuencias una vez que todo esto pase. Bien, en resumen, ¿con qué resume el autor? En casi todas las métricas, los gobiernos de todo el mundo han jugado con sus propios incentivos en lugar de los incentivos del mercado y han perdido un tiempo muy valioso en la lucha contra el COVID-19. Como parte de este incumplimiento del deber, obviamente han sido recompensados con más poder. Esto lo hemos visto, lo estamos viendo alrededor de, en torno a todos los países, como los gobernantes, al tener la excusa precisa, perfecta, para incrementar el control del Estado y la intervención del Estado en esta situación, y tener el aval de la mayoría de la población, sin dudas que han propiciado un adelanto del Estado hacia la libertad de los individuos. Como autoritarios y posibles autoritarios, se han limitado la libertad de reunión, han cerrado negocios privados y se han arrogado más poder a sí mismos, dice el autor. Afortunadamente es probable que las dificultades económicas que seguirán al final del coronavirus sean en su mayoría reversibles. Bueno, está hablando de países de primer mundo, no creo que acá en Argentina precisamente aplique esta última parte. Con el reconocimiento de que en una economía es un sistema complejo que no puede simplemente reiniciarse, pero solo si los principios básicos de la economía de mercado, como se permite que el sistema de precios funcione, va a ser posible una recuperación más rápida. Esto significa viciar el poder del Estado para interferir, no darle más voz sobre cada aspecto de nuestras vidas. Espero que les haya interesado. Una reseña sobre el autor. Es profesor de resiliencia del sistema financiero en la Universidad de Bournemouth, en el Reino Unido, profesor de gestión internacional en la Universidad de Komiński, en Polonia, profesor visitante en la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública y miembro del CASE Center for Social and Economic Research en Varsovia. Tiene un doctorado en la Escuela de Economía de Varsovia, maestría en Políticas Públicas en Harvard y licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania. Y es autor de 2 libros, ¿sí? Espero que les haya interesado el artículo, me pareció muy realista, muy bien enfocado. Muchas gracias.